A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Christ is mediator of a new Hermano, covenant, Cristo es since the death mediador de has una been alianza abolished. nueva. En For él ha habido deliverance una from the muerte que ha transgressions under the redimido de first los covenant, pecados cometidos that durante those la who are primera called may alianza. receive the Y así promise los of llamados pueden eternal recibir la inheritance. promesa de la herencia eterna. Christ did not enter Pues into a Cristo ha sanctuary made by entrado hands, no en un come to santuario prop the true, construido por but hombres, heaven itself, imagen del that he auténtico, might now sino en appear el mismo before God cielo para on our ponerse ante behalf, Dios, not intercediendo by por offering nosotros. himself repeatedly, Tampoco as se the high ofrece a sí priest mismo enters muchas each year veces, into the como el sanctuary sumo to offer sacerdote blood que entraba en el sacrifice. santuario todos If los that were años so, y ofrecía he would have sangre to have ajena. suffered Si repeatedly hubiese sido from the así, Cristo foundation of the tendría world. que haber padecido muchas veces But now, desde el principio once del for mundo. all, De he hecho, has Él appeared se ha in the manifestado una ages sola vez, to en take el away momento sin by culminante his de la Son. historia, para destruir el Just pecado as it con el is appointed sacrificio that de sí human mismo. beings die El once, destino de los hombres es and after morir una this the sola judgment, vez y so después de la also muerte el Christ juicio. De offered la misma once to manera, take away Cristo ha sin ofrecido una for sola many, vez para quitar los will pecados appear de a todos. second time, La segunda vez not to take away aparecerá sin freely, ninguna but to bring relación al salvation pecado, to those who para eagerly salvar await him. definitivamente a los que lo esperan. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sing to the Lord a new song, Canten al Señor un for he has cántico done nuevo, marvelous porque ha deeds. hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Sing to the Lord a new song, Canten al Señor un for he cántico has done nuevo, wondrous porque ha hecho works. His maravillas. right Su hand has done diestra le ha dado la his victoria, holy arm. su santo brazo. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. The Lord has made El his Señor da a salvation known conocer su in the victoria, sight of the nations. revela a las He has naciones su revealed his justicia. justice. Se He has acordó de su remembered his misericordia y su kindness and his fidelidad faithfulness en toward the house of favor de Israel. la casa de Israel. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. All the ends of the earth have Los seen the confines de la salvation of tierra han my everlasting contemplado la God. victoria de Sing nuestro joyfully to the Dios. Lord, Aclama all al you lands. Señor, tierra Break into entera. song. Griten, Sing with joy. vitoren, toquen. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Sing praise to the Lord Toquen with the la harp, cítara para el with the Señor. harp and melodious Suenen los songs, instrumentos, with trumpets con and with clarines y al sounds of son de horn. Sing trompetas. joyfully before the King, Aclamen the Lord. al Rey y Señor. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Our Savior Jesus Christ Jesucristo nuestro Salvador and brought ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. The Lord be with you. El Señor esté con Reading ustedes. from the Holy Gospel Lectura according to del Mark. Santo Evangelio según San Marcos. The scribes who had En aquel come from tiempo, unos Jerusalem letrados said de of Jerús Jesus, decían, he is possessed tiene by dentro a Beelzebub, Belcebú and by the y prince of expulsa a demons los demonios he con el drives poder out del demons. jefe de los demonios. Summoning them, he Él los began to speak to invitó a them in acercarse parables. y le puso estas How can a comparaciones. Satan drive ¿Cómo out va a Satan? echar Satanás a If a kingdom Satanás? is Un divided reino en against guerra itself, civil no that puede kingdom subsistir. cannot stand. Una familia And if a dividida house is no puede divided subsistir. against itself, Si, that si house will Satanás not be able to stand. se revela And if contra sí Satan mismo has risen up against para Satan hacerse and is la divided, guerra, he cannot no stand. puede subsistir. That is the end of him. Está perdido. But no one can enter Nadie a puede strong man's meterse en house to casa de plunder un his hombre property forzudo unless he para first binds arramblar up the con strong su man. ajuar
si primero no lo ata, can plunder his entonces house. podrá arramblar con la Amen. casa. I say to you, Créanme, all sins todos se and les all podrá blasphemies perdonar a that los people hombres utter, los pecados y will be cualquier forgiven them. blasfemia que digan. But whoever Pero el que blasphemes against the blasfeme Holy Spirit contra el Espíritu Santo will never no have tendrá forgiveness, perdón jamás. but is guilty Cargará con su pecado everlasting sin. para siempre. For they had said, Se refería he has an a unclean los que spirit. decían The gospel of que the Lord. tenía un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. I love being Catholic. We can actually say with Me encanta ser católico. Podemos decir con confianza que el salmo que cantamos, cantemos al Señor un canto nuevo, es únicamente porque como católicos sabemos que Dios ha hecho maravillas. ¿Y sabes cuáles son? It's logical. Es We lógico. have theology. Tenemos la teología. Theology is basically the La logic teología of the básicamente theos, the es la logic lógica of del God. Dios, la Unfortunately, lógica de other Dios. religions and other faiths are Otras religiones y kind otras of fes illogical, and we're seeing son a lot medias of ilógicas illogical things y happening vemos in the muchas world cosas that can ilógicas en el sometimes mundo cause que a veces confusion pueden and causar really drive us confusión to y despair or even llevarnos a worse, la a desesperanza sense o of peor, pride. a un And so what sentido I de want to do soberbia. is I'd like to Lo que just me be gustaría logical hacer for es just a ser moment. lógico solo un momento, Because here we have in the gospel a perfect porque aquí en el example Evangelio of what tenemos un happens ejemplo when we perfecto don't practice de lo que theology sucede and cuando no instead practicamos people la practice teología y más bien la gente sociologic. practica Just la whatever the world sociología. tells you is what Lo que we're el going to mundo les believe diga for our faith. es lo que vamos a creer en Or lugar de la fe. meology. O la Whatever I think yoología. is all that Lo matters. que yo piense es As lo long as único que I importa, siempre y feel this way, cuando yo me or I can sienta de cierta forma identify in the way that I o me want pueda what you have identificar to como yo say, quiera. it doesn't matter. Lo que That tú digas no is importa. honestly Es from the honestamente devil. proviene The del devil, diablo. El he diablo, or él she. o I ella, like to use inclusive me gusta language when I usar talk about the lenguaje devil. inclusivo cuando hablo del diablo, Is a master at causing es un maestro confusion. en causar confusión. What helps us? ¿Y qué nos ayuda? Theology. La I teología. recommend we learn it. Recomiendo que Because la when we aprendamos, understand porque cuando theology, we realize entendemos that our ways la are not teología nos God's damos ways. cuenta que nuestras God is maneras so no son amazing las maneras de Dios. that God Dios can es even increíble, forgive what we es think capaz is the de most perdonar incluso unforgivable lo que sin. pensamos And es as un we pecado respect the imperdonable. dignity of Y human cuando life at all respetamos la stages, dignidad we de la vida know that humana the en devil toda has done a etapa, masterful sabemos que el job diablo of ha hecho un confusing trabajo excelente not de only our confundir logic, but no solamente nuestra biologic. lógica, For sino la example, biología. when does life begin? Por ejemplo, ¿cuándo empieza la There's no vida? confusion there. No hay confusión There's ahí, none whatsoever. ninguna. We know that it happens at conception. Sabemos que We know ocurre en la that concepción. because even a Eso lo fetus sabemos, porque incluso in un feto, cousin Elizabeth's womb recognize el the feto en el power vientre of de la God and prima still trusts Santa Isabel themselves. reconoce el poder de When Dios. Mary went to visit her Cuando cousin Elizabeth, María fue a visitar a su prima they Isabel, didn't even have a sonogram back then. en esa época ni And siquiera it's tenían sad that we sonogramas. can't logically Es look triste at que no life, podemos but lógicamente mirar because la the vida, devil is a master at pero confusing como el people, diablo es we un know maestro that en confundir a la people have gente, made sabemos que las the wrong personas choice. han tomado decisiones Some incorrectas would y say, my algunos gosh, dirían, I Dios can't be mío, forgiven. no puedo ser I perdonado. love being Catholic because the Holy Father Pero por Francis, eso he me gave encanta ser the católico, power of porque forgiving Santo Padre even what people Francisco might think is the complete unforgivable sin in the missionary of mercies. And dio a los sent misioneros de la them misericordia el with poder de the perdonar los power to pecados que la gente piensa que son reconcile even what they imperdonables y los thought he was enviado unforgivable, a because reconciliar Jesus very aquello que clearly, pensaban que era irreconciliable, porque Jesús and I say claramente to you, all les sins dijo, and all todos los blasphemies that people pecados y utter todas las blasfemias will que be la gente forgiven. digan serán perdonadas. Then he says, Pero luego but whoever dice, blasphemes against the Holy pero el que Spirit blasfeme contra el will Espíritu have Santo everlasting sin that can't be forgiven. tendrá un And so pecado logically eterno you're que going no to será ask, perdonado. oh my Así que goodness, lógicamente vamos a well, then what preguntar, is that entonces, sin? ¿cuál es ese Well, pecado?
It's not like I'm God that I can tell you No es como exactly si yo what I fuese can tell Dios you, para but poder decirles what exactamente, smarter pero les debate, puedo what decir lo que they otros say teólogos it is, dicen. it's a Lo que se twofold sin. trata es un It's pecado one, doble. Uno, despair, la saying that desesperanza, God can never forgive decir me, que Dios nunca puede perdonarme, and the other y el otro really is realmente es pride. la soberbia, That you can do whatever you want and God que will uno puede hacer always lo que forgive you, quiere y Dios even if siempre you va a don't ask perdonarlo a for uno, forgiveness. Do you incluso si uno see no pide how perdón. it's literally Ustedes just ven the cómo same sin, but literalmente es two el different mismo sides of the pecado, coin? pero dos One says the diferentes Holy Spirit caras de can la never moneda. forgive me, Uno and dice the que el other Espíritu Santo presumes that no nunca me matter what puede you do, perdonar, even if you y don't el otro ask for presume forgiveness, you will always que be no forgiven. importa lo que uno haga, uno siempre será That is perdonado. truly a sin against the Holy Spirit. Eso es un Because pecado it says contra el that God Espíritu can't Santo, forgive you, porque dice que or Dios no that lo God puede will perdonar a always uno forgive you, o que even if Dios you don't siempre ask. lo va a perdonar a uno, incluso So si uno no lo what pide. is the remedy to Entonces, that? ¿cuál es el remedio de ello? Well, I'm just going to kind of clarify Voy it a aclararlo and just simply say that y it's sencillamente humility. decir que es la humildad. And the other remedy is Y el otro remedio honesty. es la honestidad. Let's just be honest with ourselves. Seamos honestos con nosotros Isn't that what mismos. confession demands? ¿Acaso no es eso lo que exige For la us confesión? to just be honest? Para que seamos I honestos. love hearing confessions. It's Me a great encanta grace escuchar las as a priest. confesiones. Es una gran gracia como What I can't sacerdotes. stand is when people confess their Lo que no spouse's soporto es cuando sins, la gente confiesa los or their pecados children's del cónyuge sins, o los or everyone pecados else's de los sins. hijos o los Just pecados confess de your otras own. personas. Let's be Confiese solamente honest los about it. Let's suyos. be Seamos humble about it. honestos, seamos humildes. And that way we know De esa that forma we sabemos will at least be que por lo logical. menos estamos siendo Isn't that lógicos. what God is asking of us? ¿Acaso no es eso lo que To live nos our pide life Dios? according Que to vivamos nuestras vidas His logic, según su not lógica, ours. no la And when we nuestra. do that, guess what? All Y of the cuando lo other hacemos, logic ¿saben starts to qué? make sense. Todas las demás When we lógicas start empiezan a cobrar focusing on sentido. God in a Cuando empezamos a humble and an enfocarnos en honest Dios way, de manera humilde y then our honesta, psychology entonces nuestra begins to psicología be more about what God empieza a can do tratarse más de in lo our que Dios psyche, which puede is hacer soul, not mind. en That nuestra God alma, can actually que Dios es capaz de create a crear sense of respect un for life sentido de respeto por la in vida sociology. en la sociología, It's not just a Catholic thing. que no es Isn't solamente it algo wonderful if you've católico, ever gone to the sino March for Life? There are people si from alguna vez so han many ido a la different marcha por la vida, denominations. In fact, hay I've even personas seen de groups, diferentes atheists for life. denominaciones e incluso he visto grupos de And ateos por that's a la good vida. start for them. Eso es un buen comienzo para A good ellos, start. un buen comienzo. And then guess what? If we have a ¿Y saben deeper qué? understanding of Si tenemos un entendimiento más theology, we'll have profundo a de la teología, greater understanding of tendremos un biology. entendimiento más profundo de la biología, How God wants to use our la bodies forma en que Dios quiere for His utilizar glory. nuestros cuerpos para su gloria. And so today, Así pues, we hoy can, as Catholics, say, podemos como católicos "There's a lot decir, to sing about. hay mucho por Sing qué to the cantar. Lord a Cantemos new al song, Señor un cántico nuevo, for He has done marvelous deeds. porque Él ha hecho maravillas. He's given us Él nos ha dado His logic. su lógica. Theology La makes us sing teología nos hace this new cantar song of hope este cántico nuevo de humility, esperanza, de and humildad honesty. y honestidad.